Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, vamos a entrar a lo que es el estudio de la palabra de Dios y vamos a tener una porción en las Santas Escrituras. Quiero que leamos ahí en Marcos capítulo número 4, versículo número del 35 hasta el verso número 40. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta tarde tan especial, en la cual nuestro Dios eterno nos permite estarnos gozando, alegrando, ¿verdad?, con los que se gozan. Así como lloramos con los que lloran, también nos debemos gozar con los que se gozan. Y el pueblo del Señor siempre está lleno de bendiciones, ¿o no es cierto, hermanos? Pasamos momentos difíciles, momentos angustiosos, pero esos son pasajeros. Aunque a veces nos hacen llorar, aunque a veces nos hacen tambalear en nuestra fe, pero al final, hermanos, sabemos que todo lo que nos pasa a nosotros, todo tiene un propósito. Y Dios siempre tiene el control y Él siempre actúa justo en el momento en que usted y yo ya no podemos. Vamos a leer aquí, dice el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermano. Más. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, estamos en esta tarde muy alegres alabando tu nombre, y llegamos al momento, Señor, en el cual queremos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por eso, bondadoso Dios, tu siervo que está al frente de tu iglesia en esta hora demanda de tu guianza divina, de tu dirección, para que seas tú el que pongas esas palabras en mis labios de tal manera que al salir de mi boca pueda ser de bendición en la mente y el corazón de tus hijos, de tus hijas que están acá reunidos, como también de nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión. Padre glorioso, permítenos edificarnos, permítenos cobrar fuerzas, porque a veces nos sentimos debilitados por los problemas, por las adversidades que atravesamos en este mundo, aun cuando sabemos que tenemos de ti esa promesa que nunca nos dejarás ni nunca nos desampararás. Pero siempre, Señor, cuando hay problemas, siempre tendemos, Señor, a desfallecer en nuestra fe. Pero en esta hora te rogamos que tu palabra, Señor, pues nos dé cada vez más, Señor, esa seguridad de que tú estás a nuestro lado a cada momento y a cada instante, que nunca te separas de nuestra vida. Aunque muy difícil el problema sea, Padre eterno, sabemos que tú estás con nosotros y que nos vas a sacar victoriosos de todo problema, de toda dificultad. Te rogamos pues que nos regales quietud y nos permitas atesorar lo que tú nos vas a decir en esta hora. Pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas y hermanos. Vamos a meditar en esta oportunidad en un tema que le hemos titulado de la siguiente manera: después de la tormenta viene, ¿el qué viene después de la tormenta? Viene la calma. Y eso es lo que se ve reflejado en esta lectura que hemos
que hemos tenido en esta oportunidad como base de nuestra meditación, de nuestra consideración. Después de la tormenta, después del problema, después de la dificultad, después de las tribulaciones que puedan llegar a nuestra vida, viene lo que es la calma. Porque nada de lo que se vive en este mundo es para siempre. Todo es pasajero. Hasta nuestra propia vida dice que hoy la tenemos y ¿qué pasa, hermanos? Y de repente ya no la podemos tener. Los problemas que llegan a nuestra vida, hermanos, así como llegan, también así se van. Los problemas que llegan a nuestra vida solo cumplen un propósito en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios sabemos que las aflicciones que llegan son, hermanos, para prueba de nuestra fe, para que nosotros reafirmemos la confianza que hemos dicho tener en ¿quién, hermanos? En nuestro Dios Todopoderoso. Las dificultades que llegan a nuestra vida son, hermanos, para que usted y yo podamos experimentar las bondades de Dios sobre nuestra vida, para que usted y yo podamos experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo decía que el poder de Dios se manifiesta ¿a dónde? En la debilidad. Allí se manifiesta el poder de Dios. Es por esa razón que cuando a nuestra vida llegan problemas, lo primero que debe de pasar por nuestra mente es que Dios va a actuar en ese problema, en esa dificultad, en ese problema, en esa adversidad que usted y yo podamos tener. Sabemos que en este mundo no hay absolutamente nadie que pueda jactarse de decir: yo no tengo problemas, yo no tengo dificultades. Todos estando en esta tierra cumplimos con el mandamiento, hermanos, ya escrito en la palabra de Dios. Aquellas palabras que dijo el siervo Job en el capítulo 14 y el verso número 1, donde él dice: el hombre que es nacido de mujer, ¿cómo dice que es, hermanas? Dice que es corto de días y es harto de ¿qué? De sinsabores. ¿Qué es el vivir nuestro? Es más, hermanos, dolores que alegrías. ¿Qué más es el vivir nuestro como hijos de Dios, hermana y hermano? Para nosotros, hermanos, la palabra del Señor nos enseña allí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 y el versículo número 12. Dice que nosotros debemos de estar gozosos ¿en qué, hermano? En la esperanza. Que debemos de ser sufridos ¿en qué dice? En la tribulación, pero que también debemos de ser, dice, constantes en la oración. Pero el Hijo de Dios, aunque esté pasando dificultades, aunque esté atravesando adversidades, el Hijo de Dios siempre debe de aprender a tener ¿qué, hermanos? Gozo en medio de la adversidad. Gozo por lo que le está pasando, quizás no, ¿verdad? Sino el gozo de ¿qué, hermanos? De la esperanza que está abrigada en nuestro corazón, que un día vamos a vivir una vida plena donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más sufrimiento, donde ya no va a haber más padecimiento. Entonces el apóstol dice, nosotros debemos de estar gozosos en la esperanza. Debemos de ser sufridos en la tribulación y debemos de estar constantes en la oración. Entonces, ¿cuál es nuestro vivir como hijos de Dios? Job dice, el hombre que es nacido de mujer es corto de días y es harto o hastiado de ¿qué? De sinsabores. Entonces, ¿cuál es nuestro vivir? ¿Es una vida hastiada de sinsabores? Ya como hijos de Dios, el hombre sin la esperanza que usted y yo tenemos puede vivir una vida de completa desdicha. Pero los hijos de Dios, hermanos, debemos de sentirnos felices. Acuérdese que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros somos bienaventurados cuando padecemos tribulaciones. ¿O no dice así, hermano? Dice que somos bienaventurados cuando pasamos por adversidades, cuando pasamos por pruebas. ¿Quiere que lo leamos?
Lea por favor ahí en el libro que escribe el siervo de Dios, Santiago. Vamos a ver ahí en Santiago y vamos a revisar esta porción tan especial, hermanos, que este gran hombre de Dios, hermanos, escribe para la enseñanza, hermanos, de cada una de nuestras vidas. Mire cómo lo dice, hermanos, el verso número 2 del capítulo número 1 de Santiago. Mire cómo dice. ¿Ya lo tiene? Mire cómo dice: hermanos míos, tened, ¿por qué dice? Por poquita alegría, dice. ¿Cómo dice? O por poquito gozo. ¿Cómo dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice, hermanos? En diversas pruebas, en diversas, hermanos, tormentas, en diversas tempestades que agolpan sobre nuestras vidas. Dice el apóstol o el siervo de Dios Santiago: tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, en diversas aflicciones, en diversas tribulaciones, porque sabemos que estamos en el camino correcto, ¿no, hermanos? Y vamos hacia un puerto seguro, vamos hacia un lugar, hermanos, de solaz, vamos hacia un lugar donde todo de lo que hoy sufrimos y padecemos, hermanos, nunca más volverá a ¿qué? Nunca más volverá a ser. Por eso es que Santiago dice aquí: tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que hace en nosotros, hermanos? Produce ¿el qué? Produce paciencia. Y nos trasladamos allá, hermanos, al capítulo número 5, siempre del siervo de Dios Santiago, ¿verdad? Mire cómo dice aquí, Santiago capítulo 5, y ahora leemos el versículo número 11. Dice de la siguiente manera. ¿Ya lo encontró? Si no lo ha encontrado, ubíquese aquí, ¿verdad? Mire cómo dice: he aquí que tenemos, ¿cómo dice ahí la palabra, hermanos? He aquí que tenemos, dice, por bienaventurados. ¿A quiénes? ¿Qué le parece? ¿Alguna vez usted había sentido el sinsabor de las aflicciones, el sinsabor de las tribulaciones, el sinsabor de las adversidades? Sí, las hemos sentido en la carne, ¿qué, hermano? Lo sentimos, pero a la vez, hermanos, ese sinsabor que de repente se hace sentir en nuestra vida, hermanos, la esperanza que está abrigada en nuestro corazón de que un día esas tribulaciones ya ni las vamos a recordar, ni las vamos a volver a vivir, hermano. Esa esperanza que está abrigada, ese sinsabor lo vuelve ¿cómo, hermano? ¿En qué? En alegría. Lo vuelve ¿en qué? En dicha. Más cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque también el apóstol Pedro dice: miren, ustedes aflíjanse y preocúpense cuando estén sufriendo por ser homicidas, por hacer lo malo. Pero ustedes gócense cuando estén sufriendo, cuando estén haciendo el que la voluntad de quién, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. Porque ahorita, hermanos, vamos en un mundo de turbulencia, ¿verdad? Donde como en un mar, hermanos, como en un mar. Dice el profeta Isaías que el mundo es como un mar. ¿En qué dice, hermano? En tempestad, que no se está, dice, ¿cómo? Que no se está quieto. Y allí en este mundo, hermanos, que es como un mar en tempestad, que no se está quieto, allí vamos, ¿quiénes? Allí vamos los hijos de Dios, hermanos, en esa barca cuyo capitán, ¿quién es, hermanos? Cuyo capitán es Jesucristo. Y Él nos dice, al igual que le dijo a sus discípulos allí en el relato que leíamos de Marcos, ¿verdad? ¿Cómo le dijo Jesucristo a sus discípulos allí en los primeros versículos que leíamos, hermanos, de la lectura que tomábamos como base? Mire cómo le dice: en aquel día cuando llegó la noche, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿cómo les dijo? Pasemos, ¿a dónde dice? Al otro lado. Como queriendo decir, crucemos este mar, ¿verdad?
crucemos este mar. Vámonos al otro lado, vámonos a la otra orilla. Y hermanos, hermanas, ese mismo mensaje, esas mismas palabras son las que Jesús nos dice a nosotros. Que tenemos que cruzar este mar de ¿qué? De aflicciones. Este mar ¿de qué, hermanos? De turbulencias, de problemas, de tribulaciones. Tenemos que cruzarlo hasta llegar ¿a dónde? Al otro lado, donde se va a hacer, dice ahí la palabra, una grande bonanza, una gran paz, y se va a hacer una gran calma. ¿De acuerdo, hermanas, hermanos? Una gran calma. Y mientras vamos en esta barca, ¿hacia dónde? Hacia el otro lado, nos pasa como los apóstoles, ¿verdad? Que subieron a la barca, y vamos a ver qué pasó cuando ya iban en la barca, hermanos. ¿Qué pasó cuando ya iban en la barca? Ahí dice el texto, ¿verdad? ¿Qué dice que pasó? A mí se me pierden los textos aquí, hermano, así que me ayudan, ¿verdad? Dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero dice que cuando ya estaban en la barca, ¿qué pasó? Se levantó, dice el ¿qué? Una gran tempestad. Ahí dice, y cuando estaban ya en la barca, se levantó una gran tempestad. ¿De qué, hermanos? De viento. Se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y qué pasó más? Y dice, y echaba las olas ¿a dónde? A la barca. De tal manera que la barca, ¿qué pasaba, hermanos? Ya se anegaba. O en otras palabras, ya se hundía. Ya se hundía, hermanos. Muchas veces así nos encontramos en nuestra vida, hermanos. Con problemas que están agolpando contra nosotros, hermanos, en este mundo en el cual vamos, y que no hayamos salida, y que no hayamos solución. Y sentimos que vamos ¿a qué? Que vamos a perecer. Sentimos que vamos a desfallecer, que sentimos que todo se nos está ¿el qué? Terminando, que todo se nos está volviendo en nuestra contra, y que no hay esperanza de poder salir adelante de ese problema, adelante de esa dificultad. Pero acuérdese que todo es para prueba de ¿qué decía Santiago? Todo es para prueba de nuestra fe. Y es allí donde el siervo de Dios Santiago dice, tengan por sumo gozo, dice, o siéntanse gozosos aquellos que están pasando por diversas pruebas. Y tengan presente que la prueba de vuestra fe produce en vosotros el que dice, paciencia. Tengan presente que la prueba de vuestra fe produce en vosotros paciencia. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros a tener en medio de los problemas, en medio de las dificultades, y no dejar que aquel problema, hermano, que aquella dificultad nos haga flaquear en nuestra fe, de tal manera que nos hundamos. Hay un relato bastante parecido a este, pero pero allí sucede algo. Es el que se encuentra en Mateo capítulo 14, donde se acuerdan de uno de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el apóstol que le dijo a Jesús, Maestro, Señor, si eres tú, permite que vaya caminando hacia donde tú estás? ¿Quién fue ese apóstol? Fue el apóstol Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, le dice, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, ¿o no, hermano? Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Sí, allí dice la palabra. Y caminando él, dice ahí, mira, ahí él empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando va fijando su mirada ¿hacia dónde, hermanos? Hacia su extremo, ve que las olas se levantaban hacia él. Y empezó a tener temor. Y eso es lo que llega a nuestra vida cuando las aflicciones, cuando los problemas llegan, el temor. Y cuando el temor llega, hermanos, estamos así de perder la fe.
¿De acuerdo o no de acuerdo, hermano? Estamos así de perder la fe, porque entonces empiezan los cuestionamientos en cada uno de nosotros y empezamos a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y a quién le pido ayuda? ¿Verdad? Todo eso empezamos. Bueno, aquí no hay otra más que... Y empezamos de repente a querer, ¿el qué, hermanos? A ponerle tanta atención al problema, tanta atención a la dificultad. No digo que no hay que ponerle cuidado, porque el problema ahí está. El punto es, hermano, es que nosotros debemos de tener muy presente de que Dios está bien al tanto de todo lo que a usted y a mí, el que, hermanos, nos pasa, ¿o no, hermano? ¿Cree usted que Dios no está al tanto de todo lo que a usted y a mí nos pasa? Que le salió una chibola por allí en su cuerpo y que le empezó a doler, le empezó a martirizar. Le pregunto, ¿Dios está al tanto de eso que le está saliendo ahí en su cuerpecito, sí o no, hermano? Dios está al tanto. Que a usted lo despidieron de su trabajo y perdió su trabajo y que tiene una familia que mantener, tiene gastos que cubrir. Le pregunto, ¿Dios está al tanto de lo que usted está pasando? Claro que sí, que Dios está al tanto de todo eso. Pero el temor llega, así como le llegó a Pedro, que vio que las olas se agolpaban, para nuestro caso serían que los problemas que se agolpan a nosotros. Y ahí viene este otro, ni ha terminado de irse el problema que tengo, ya me viene otro encima, dice usted. Y entonces viene el temor y entonces la fe empieza a ¿qué, hermanos? Empieza a tambalear y empieza a tambalear. ¿Y qué es lo que le sucedió al apóstol Pedro, hermanos? Empezó a hundirse, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Empezamos a hundirnos. Pero ya cuando estamos casi ya, ¿cómo se imaginan ustedes al apóstol Pedro, hermanos? Ya quizás hasta aquí, ¿verdad? Quizás ya solo la manita, ¿verdad? Se le veía a Pedro. No, y hablaba todavía porque allí dice que, Señor, Señor, ¿qué le dijo? Sálvame, maestro. Sálvame, ¿qué dice? Sálvame que perezco. Y mire, hermano, yo lo veo todo de esta forma. No sé si usted lo visualiza así, pero yo lo veo de esta forma. Así estaba de Jesús, mire. Así estaba de Jesús. Así de cerquita estaba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, el Señor solo extendió la mano y ¿qué hizo, hermano? Y lo sacó. Así lo tenía, pero él sentía que se estaba ¿cómo? Se estaba hundiendo. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos tan cerca a Jesús, sabemos que el Señor está tan cerca de nosotros porque estamos conscientes de las promesas que Él nos ha dado. Léame por favor lo que dice Hebreos capítulo 13 y el versículo número 5 y el versículo número 6. Y ya va a ver qué maravillosas son estas promesas que Dios nos da a usted y a mí. Mire cómo dice aquí, mire. Sean, gracias hermano. Dice, mire, aquí mire hermano Frank. Mire, ¿cómo dice? Mire. Ajá. Mire. Ahí está. ¿Va? Mire qué maravilloso. Lo vamos a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis, dice, ¿cuándo? Ahora, ese problema que tiene. ¿Se acuerda de lo que hablábamos al principio? El gozo no lo debemos, ¿qué, hermanos? No lo debemos perder. Porque el gozo no va a radicar en ¿qué, hermanos? En las circunstancias que están envolviendo a nuestra vida, sino que el gozo, hermanos, va a estar dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Por la esperanza que abrigamos de un día ya nunca más tener esos problemas. Y aquí dice, mire, sean contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿cómo dijo el Señor? No te desampararé, ni qué más dice, hermano, ni te dejaré. Y mire lo que dice el verso 6, de manera que podemos decir, ¿cómo? Con toda seguridad, con toda certeza, el Señor, ¿qué dice, hermano? ¿Ya ve? ¿Verdad que sabemos esto o no lo sabemos, hermano? ¿Y qué dice Isaías 41? Parece que ¿quién lo leía? Usted, ¿verdad? Mi hermana Rosario lo leía.
Y ahí está no temas, porque el que dice yo soy tu Dios, ¿verdad? Yo soy tu Dios. Sabemos todo eso y tenemos el cúmulo de problemas que están como cuando Pedro estaba allá, ¿verdad? Que se estaba hundiendo, que se agolpaban las olas hacia él. Tenemos los problemas encima de nosotros y estamos conscientes de que el Señor nos dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, nunca te voy a desamparar. Pero nos estamos, ¿cómo, hermanos? Pero nos estamos hundiendo. ¿Qué está pasando ahí, hermano? ¿Qué nos está pasando ahí? Es que la fe la estamos, ¿qué, hermanos? La estamos perdiendo. Y es allí donde nosotros debemos de, gracias a Dios, ¿verdad? Que Pedro dijo: sálvame, maestro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y clamarle al Señor, pedirle al Señor. ¿Y el Señor qué va a hacer, hermanas? Sí, hombre, hijo, aquí vengo, ¿verdad? Y si es posible lo va a regañar también, ¿verdad? Así como regañó ¿a quién? Al apóstol, porque lo regañó o no lo regañó. Sí, lo regañó. ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué? Porque dudaste. Entonces, en este mundo en el cual vamos como en un mar de ¿qué, hermano? De tempestad, que no se está quieto, donde tras un problema viene otro y otro y otro y otro y otro, y no van a terminar los problemas hasta que descendamos ¿a dónde? A la sepultura. Los problemas no van a dejar de ser, hermano. Siempre van a estar ahí. Pero, hermanos, qué bonito es cuando nosotros leemos en esta porción de la Escritura que después de la calma, ¿qué dice, hermano? Después de la calma viene la tormenta. Perdón, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Es que por allá estaba viendo un hermano que estaba queriendo dormir, ¿verdad? Y por eso dije yo voy a decir esto así, ¿verdad? Pero bien, después de la tormenta viene la calma. Esa es la promesa, hermanos, que debemos de tener en nuestra mente. No todo es para siempre, ni nuestra vida es para siempre. Acuérdese que un día vamos a dejar de ser. Y si abrigamos en nuestro corazón la esperanza, hermanos, de la vida eterna, y nos mantenemos en obediencia y en fidelidad a Dios, aún a pesar de las tribulaciones, vamos a llegar a ese puerto seguro, donde se va a hacer esa grande bonanza y donde ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, sino que va a haber una completa, ¿el qué, hermanos? Felicidad. Yo cuando leo, hermanos, las palabras que el apóstol Juan dice, ¿verdad? En la primera carta, capítulo 3, versículo 2, el ya y el todavía no, ¿verdad? Dice Juan: ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice luego el texto? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, quiere decir Juan, hay cosas mejores para ¿quiénes? Hay cosas mejores para nosotros, porque sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes ¿a quién? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De manera, hermanos, que aquí en Marcos capítulo número 4 que tenemos en consideración, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. ¿Y cómo estaba Jesús? Ese es otro punto muy interesante, que vale la pena remarcarlo, porque muchas veces sentimos como que el Señor, hermanos, no supiera lo que a usted y a mí nos está pasando. Porque Jesús estaba en la barca y los discípulos sabían que ahí estaba Jesús, ¿o no es cierto, hermano? Sí. Y dice ahí, hermanos, el texto: y estaba Él en la popa. ¿Y cómo estaba Jesús en la popa, hermano? ¿Cómo estaba Jesús en la popa, hermano? Allí dice: durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron? Y le despertaron. ¿Cuántas veces usted en sus problemas, en sus dificultades, ha creído que Dios o el Señor, hermanos, está pasando inadvertido lo que a usted le está sucediendo? Muchas veces, quizás, máximamente cuando usted ha hecho oración, ha hecho ayuno, le ha pedido ayuda a un hermano, a otra hermana,
Y mire, unámonos en oración, unámonos en ayuno. Hermano, por favor, ayúdeme. Y usted, en lugar de ir viendo que aquel problema va buscando una salida, mejor todo sucede el que, hermano, lo contrario, los problemas se van volviendo mucho más difíciles. Jesús estaba durmiendo ahí, pero no quiere decir, hermanos, que por eso Jesús estaba ignorando lo que a ellos les pasaba. ¿O no creemos así, hermanos? Aunque al Señor no lo veamos, hermano, así con estos ojos materiales, así, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor está allí con nosotros, ¿o no, hermanos? El Señor está con nosotros, porque Él nunca nos va a dejar. Aquí dice el texto, dice, y el Señor dormía, y le despertaron, y le dijeron, maestro, que no tienes cuidado, le dice, que perecemos. ¿No te has fijado que la barca se está hundiendo? Óigame, hermano, ¿cuántas veces usted quizás le ha dicho al Señor, Señor, que no te da cuidado, que estoy pasando este problema, que estoy pasando esta dificultad, que estoy pasando esta adversidad? Dios tiene el control de todo, hermano. En el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, miren lo que dice. Lamentaciones, capítulo 3, y el versículo número 37, dice de esta manera: ¿quién será aquel que diga que pasó algo o que sucedió algo que el Señor, qué dice, hermanos? Que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo no sale lo malo. ¿Y qué más, hermano? Y lo bueno. O sea, Dios tiene el control de todo. Pero los apóstoles le dicen a Jesús, ¿cómo le dicen? Maestro, ¿no te da cuidado que estamos, que la barca se nos está hundiendo? ¿No te da cuidado que estamos a punto de perecer? Despiértate. Y quizás muchas veces nosotros, ¿verdad? Así le hemos hablado al Señor, ¿verdad? En los momentos difíciles, en los momentos angustiosos de nuestra vida. Ya quizás nuestras oraciones ni han sido oraciones, sino que han sido, ¿qué? Reclamos para nuestro Dios. Y le hemos dicho, Señor, ¿y cuándo vas a actuar, pues? ¿Y cuándo? No salgo de uno y ya viene otro problema, que no oyen mis oraciones. Dios está al cuidado de todo. Él tiene un propósito por el cual permite todas las cosas en nuestra vida. Y muchas veces, y le tomo la palabra a un hermano anciano, ministro de la iglesia, todavía lo recuerdo, ya duerme en el polvo de la tierra, mi hermano Adán Membreño Tiznado, ¿verdad? Él decía unas palabras muy hermosas, hermanos. Realmente que a veces nosotros como hijos de Dios, hermanos, creemos que Dios o que el Señor, hermanos, nos está pasando inadvertidos, y que todo lo que nos está sucediendo a nosotros, Dios pues no lo está viendo, pero Dios está allí siempre, a cada momento, a cada instante. ¿Con quiénes? Con cada uno de nuestras vidas. A Dios no se le va del control absolutamente nada de nuestra vida, hermanos. Él todo lo tiene perfectamente, ¿cómo? Calculado, todo lo tiene perfectamente, hermanos, digamos, trazado, ¿verdad? Para enseñarnos. Y este hermano ministro decía, cuando a usted le llegue un problema, cuando a usted le llegue una dificultad, entienda a Dios. Quizás lo que quiere Dios es que usted se acerque a Él. Y decía mi hermano ministro, es que a veces dice, si no nos llega un problema, si no nos llega una dificultad, ¿qué pasa, hermanos? Ni nos acordamos. Si queremos, oramos. Y todo lo dejamos para cuando hay lugar. Porque como, no, hombre, si no necesito, o sea, no vemos que sea tan necesario, por ejemplo, estar orando, estar ayunando, estar, hermanos, en esa intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo, estamos ganando bien, hasta nos queda lugar para ir ahorrando, medio nos enfermamos y bueno, vamos al seguro y nos dan esto y ya va, pasó, todo tranquilo, aquí hay pisto, ¿verdad? Aquí hay todo.
Pero cuando nos llega algo que de verdad, hermanos, sentimos, ¿verdad? Que no podemos con ese problema, entonces el hermano decía, alégrese porque Dios lo está. Dios le está llamando. Dios le está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero que te des cuenta que necesitas de quién, que necesitas de mí. Aquí dice que los apóstoles, hermanos, van y despiertan a Jesús. ¿No te das cuidado que perecemos? Lo mismo que hacemos nosotros a veces, reclamarle a Dios. Y Dios, hermanos, Él sabe por qué permite las cosas en nuestra vida. Si yo le preguntara a mis hermanos que hoy celebran esta acción de gracias, ¿han entendido el por qué Dios permitió los problemas que vivieron en su momento, en su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo han entendido. Y por eso es que ahora le dan gracias a quién, a nuestro Dios. Y espero de que esa obra maravillosa que Dios hizo en su vida, nunca jamás el que la olviden, nunca lo olviden. Que la gratitud debe de permanecer siempre ¿en qué, hermano? En nuestro corazón. Porque no significa que si Dios lo sacó ya de ese problema, ya usted está resuelto y que ya nunca van a tener problemas. Problemas van a venir de diferentes formas, de diferentes maneras, porque no se le olvide que vamos en este mundo semejante a un mar, hermanos, de tempestad que no se está quieto. Ahí vamos y se levantan olas. De repente hay tranquilidad, ¿verdad? Pero de repente ¿qué, hermano? Vienen las olas. Por ahí cantamos una alabanza, ¿verdad? La 43. Y en la última estrofa me parece que ya cuando ha pasado la tormenta y ha llegado la calma, dice esa alabanza: Señor, prolonga esta, ¿qué dice? ¿Y cuánto de nosotros nos gusta vivir libre de problemas, hermano? Ay, qué galán, ¿verdad? No. Pero hay que tener mucho cuidado porque esa calma, ¿a qué nos puede llevar, hermano? A confiarnos y nuevamente a salirnos también. Sí, hermano, hay que tener mucho cuidado. Entonces, a veces debemos de entender el lenguaje de Dios, ¿verdad? Cuando permite que en nuestras vidas hayan aflicciones, hayan dificultades. El objetivo de Él es manifestar su gloria en nuestras vidas y que nosotros estemos experimentando en nuestras vidas el poder de Él. Y que de esa forma usted y yo mostremos siempre esa gratitud a Él, ese reconocimiento que sin Él nosotros no somos absolutamente nada, hermano. ¿O somos algo sin el Señor? No, hermanos, no somos nada. Un dolor de estómago a veces nos ponen aprieto, ¿no, hermano? ¿Cuántos han ido al hospital por un dolor de estómago a medianoche? ¿Ah? ¿Verdad que ya nos ha llevado al hospital? Un dolor de cabeza que nos agarre. No, me voy al seguro, dice usted. ¿Por qué no se va delante del Señor primero, verdad? Pero vea qué importante como dice aquí. Y dice el verso número 39 de la lectura: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. ¿Cómo le dijo? Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. ¿Cuánto es que vendrá la completa paz para usted y para mí? La completa calma para usted y para mí, hermano. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y que entonces sí, Él nos revista de esos cuerpos incorruptibles, de esos cuerpos inmortales. Y entonces allí hemos llegado al otro lado. Hemos cruzado el mar de aflicciones, el mar de tempestad, el mar de angustia. ¿Va a ser fácil llegar hasta el otro lado o no va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero lo importante es que el Señor va con ¿quién, hermanos? El Señor va con nosotros y Él nos va a llevar al otro lado, a un puerto seguro donde va a hacerse una grande bonanza. Y la palabra del Señor nos dice, vamos a leer ahí en Apocalipsis, ya para ir finalizando. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo número 21,
Aquí dice la palabra de Dios. Quiero leer Apocalipsis 21, pero también quiero leer, hermanos, por acá en el capítulo número 7. Quiero leer, antes de eso, en el verso número 9, dice de esta manera. Voy a leer el versículo número 13, 7:13. Entonces uno de los ancianos, dice así, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de qué dice, hermanos? De ese mar de tempestad, ¿verdad? De esa grande tribulación. Y dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y dice el verso 16: ya no tendrán, ¿qué dice? Hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y mire qué maravilloso, como dice: y Dios enjugará, dice que, toda lágrima de los ojos. ¿Cómo se imagina a Dios enjugando sus lágrimas, hermano? ¿Cómo imagina? Así, ¿verdad? Haciéndole, ay, mi hijo, ¿verdad? Mire, enjugará, dice, toda lágrima. ¿No se imagina usted llegar allá, hermana? Pero hay que pasar este mar de tribulaciones. Hay que pasar, no es fácil. Así es de que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante. Hoy, mis hermanos, hacen esta gratitud a nuestro Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, que la ofrecen a nuestro Padre eterno. Pasaron por ese momento difícil en su vida, pero Dios los ha sacado adelante. Y gracias sean dadas a Dios, dice el apóstol, quien es el que nos va llevando, ¿de qué dice? De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a hacer pasar a mis hermanos. Vamos a pasar a mi hermano Carlos.